Objeto. SCP-1471 clase de objeto. Euclid procedimientos especiales de contención. Todos los dispositivos móviles que tengan SCP-1471 instalado deben ser confiscados y analizados en busca de posibles pistas a otros dispositivos posiblemente afectados. Luego, a los dispositivos afectados se les quitarán las baterías, se les asignará una designación, por ejemplo, SCP-1471, y se colocarán en la unidad de almacenamiento, 91 en el sitio de investigación, 45. Todas las tiendas de aplicaciones en línea para dispositivos móviles deben ser monitoreadas para evitar cualquier venta inadvertida de SCP-1471. Los dispositivos sospechosos deben ser atacados mediante malware de carga automática para desactivar el dispositivo hasta que los agentes de campo puedan apoderarse de él. Descripción. SCP-1471 es una aplicación gratuita de 9,8 MB para dispositivos móviles llamada Malware 1.0.0 en las tiendas de aplicaciones en línea. SCP-1471 no tiene un desarrollador en la lista y de alguna manera puede eludir el proceso de aprobación de la solicitud para pasar directamente a la distribución. SCP-1471 también puede evitar la eliminación por parte de otras aplicaciones de administración de programas. Después de instalar SCP-1471, no se crean iconos ni accesos directos para la aplicación. Luego, SCP-1471 comenzará a enviar las imágenes individuales a través de mensajes de texto cada 3 a 6 horas. Todas las imágenes contendrán a SCP-1471, ya sea en el fondo o en primer plano. SCP-1471 aparece como una gran figura humanoide con un cráneo de cánido y cabello negro. Durante las primeras 24 horas posteriores a la instalación de SCP-1471, el dispositivo móvil recibirá imágenes tomadas en lugares frecuentados comúnmente por la persona. Después de 48 horas, el dispositivo móvil recibirá imágenes tomadas en lugares que la persona visitó recientemente. Después de 72 horas, el dispositivo móvil recibirá imágenes del individuo en tiempo real con SCP-1471, apareciendo muy cerca del sujeto. Las personas con más de 90 horas de exposición a estas imágenes continuas comenzarán a visualizar brevemente a SCP-1471, adentro de su visión periférica, superficies reflectantes o una combinación de ambas. La exposición continua a SCP-1471 después de este punto causará visualizaciones irreversibles y sostenidas de SCP-1471. Las personas en esta etapa han informado intentos periódicos realizados por SCP-1471 para comunicarse visualmente con ellos, pero no logran entender o comprender estas acciones. Actualmente, el único tratamiento conocido para revertir el efecto de SCP-1471 es eliminar la exposición visual del individuo a estas imágenes antes de las 90 horas posteriores a la instalación. Hasta la fecha, no se ha informado de ninguna actividad hostil aparente con respecto a SCP-1471. Documento de archivo 1471-01 Nota. SCP-1471 publicado en las tiendas de aplicaciones. Malware 1 o libre. Reseñas, descripción. Nunca más te conformes con esos incómodos sentimientos de estar solo. Malo es una experiencia emocionante e interactiva que lo mantendrá interesado e intrigado. La ansiedad de las situaciones sociales puede ser estresante, pero después de unas pocas horas de Malo, pronto olvidará todas esas dolorosas emociones de decepción. Sé parte de la nueva moda que se está convirtiendo rápidamente en el próximo sustituto social. Recuerde, cuanto más participe, más Malo lo involucrará. Tu experiencia depende completamente de ti. Absolutamente sin anuncios. Disfrutar.